¿Con eso quieres decir que Mia va a hacerse con el control del cuerpo que comparten y que se largará para tener el bebé? Si eso ocurre en el momento equivocado, sería nefasto, aunque todavía podría arreglarse, siempre que Susana vuelva. Sin embargo, lo que lleva dentro es puro veneno con corazón. Roland miró con gesto sombrío al religioso vestido de negro. Tengo muchos motivos para creer que empezaría su misión matando salvajemente a la madre. La ruptura del Ted, musitó Callahan. No la muerte de tu amiga, sino la ruptura del Ted. Me pregunto si tus amigos saben qué clase de hombre eres, Roland. Lo saben, afirmó Roland, y no volvió a pronunciarse en ese aspecto. ¿Qué quieres de mí? En primer lugar, una respuesta a una pregunta. Tengo claro que Rosalita sabe bastante de rudimentos de medicina. ¿Sabría lo suficiente como para sacar al niño antes de tiempo? ¿Y tendría el estómago que hace falta para hacer frente a lo que pueda encontrarse? Todos tendrían que estar presentes, por supuesto. Eddie y él, Jake también, pese a lo poco que a Roland le gustaba la idea, porque lo que había dentro de ella seguramente había acelerado su crecimiento, y aunque su hora no hubiera llegado, sería peligroso. Y su hora está sin duda cerca, pensó. No lo sé con certeza, pero lo presiento. El pensamiento se cortó cuando se dio cuenta de que la expresión de Callahan, horror, asco y rabia creciente. Rosalita jamás haría algo así. Recuerda bien estas palabras. Moriría antes de hacerlo. Roland se quedó perplejo. ¿Por qué? Porque es católica. No lo entiendo. Cuando Callahan vio que el cortante filo de su rabia se desafiló. Aunque Roland tenía la sensación de que su gran parte de la ira persistía como la saeta detrás de la cabeza de una flecha. ¿Estás hablando de aborto? ¿Y? Roland. Callahan agachó la cabeza y cuando la levantó, la rabia parecía haberse esfumado. La sustituía un empecinamiento glacial que el pistolero jamás había visto. Roland era tan capaz de romperlo como de levantar una montaña solo con las manos. Mi iglesia clasifica los pecados en dos tipos. Los pecados veniales, que son tolerables a los ojos de Dios, y los mortales, que no lo son. El aborto es un pecado mortal, es un asesinato. Padre, estamos hablando de un demonio, no de un ser humano. Eso es lo que tú dices, pero eso es asunto de Dios, no mío. ¿Y si eso la mata? ¿Dirías lo mismo en ese caso y te lavarías las manos ante el problema? Roland jamás había oído la historia de Poncio Pilatos y Callahan lo sabía. Aún así, puso una mueca de asco al imaginarlo. Pero su respuesta fue lo bastante firme. Y lo dices tú, que te has preocupado antes de la ruptura de tu Ted, antes que de la muerte de tu amiga. Vergüenza debería darte, vergüenza. Mi meta, la meta de mi Ted, es la Torre Oscura, padre. No es salvar este mundo en el que estamos, ni siquiera este universo, sino todos los universos, toda la existencia. No me importa, respondió Callahan. No puede importarme. Ahora, atiéndeme, Roland, hijo de Steven, porque quiero que me atiendas con mucha atención. ¿Me estás atendiendo? Roland suspiró. Digo gracias. Rosa no le practicará un aborto a esa mujer. Hay otras personas en el pueblo que pueden hacerlo. No me cabe duda, incluso en un lugar donde unos monstruos de la Tierra Oscura se llevan a los niños cada 20 y tantos años. Esas asquerosas artes se siguen practicando sin duda. Pero si acude a una de ellas, no tendrás que preocuparte por los lobos. Haré que se levante hasta el último puño contra ti en Calabrin Sturgi, mucho antes de que lleguen. Roland lo miró con incredulidad.
incluso pese a saber, como estoy seguro que sabe, que podríamos salvar a 100 niños, niños humanos, cuya primera misión en el mundo no sería comerse a sus madres. Tal vez Callahan no lo escuchase, tenía la cara muy pálida. Es más, tanto si tienes a bien como si no, quiero que me des tu palabra, jurada sobre el rostro de tu padre, de que jamás le sugerirás el aborto a la mujer. Una extraña idea le vino a Roland a la cabeza. Ahora que había salido ese tema, que se había abalanzado sobre ellos como el muñeco propulsado por un resorte de una caja de sorpresas, Susana ya no era Susana para ese hombre. Se había convertido en la mujer. Lo asaltó otra idea. ¿Cuántos monstruos había exterminado el padre con sus propias manos? Como solía pasar en momentos de tensión extrema, el padre de Roland le habló. Esta situación va a ser difícil de enmendar, pero si siguieras adelante, si expresases en palabras tus pensamientos, sí se arreglaría. Quiero que me lo prometas, Roland. O hará que el pueblo se levante contra mí. Ea, ¿y si Susana decide abortar? Las mujeres lo hacen y ella no es estúpida, sabe lo que está en juego. Mía, la verdadera madre de la criatura, lo evitará. No esté tan seguro. El instinto de supervivencia de Susana Dean es muy fuerte y creo que su dedicación a nuestra misión es incluso más fuerte. Callahan vaciló. Miró hacia otro lado con los labios muy apretados, formando una tensa línea blanca. Entonces lo volvió a mirar. Tú lo evitarás, sentenció, como su Dean. Me acaban de encasquillar un enroque, pensó Roland. Está bien, contestó. Le hablaré de nuestra charla y me aseguraré de que entiende la postura que usted acaba de exponer y le diré que no debe contárselo a Eddie. ¿Por qué no? Porque él le mataría, padre. Le mataría por haber interferido. Roland se sintió de cierta forma gratificado por la expresión de asombro de Callahan. Se volvió a recordar a sí mismo que no debía tener sentimientos contra aquel hombre, que simplemente era lo que era. ¿Acaso no les había hablado de la carga que arrastraba tras él donde quiera que fuera? Ahora escúcheme como yo le he escuchado, Callahan, porque ahora tiene una responsabilidad con todos nosotros, sobre todo con la mujer. Callahan se estremeció ligeramente, como admirado, pero asintió con la cabeza. Cuéntame qué has pensado. En primer lugar, me gustaría que la vigilase cuanto pudiese, como un halcón. En particular, quiero que la vigile para ver si se pone los dedos aquí. Roland se frotó encima de la ceja izquierda. O aquí. A continuación, se frotó la sien del mismo lado. Escuche la forma en que habla. Fíjese si se acelera. Vigílela para ver si empieza a moverse con pequeños espasmos. Roland se llevó de golpe una mano a la cabeza y se la rascó. Volvió a bajarla de golpe. Inclinó la cabeza hacia el lado derecho y miró a Callahan de nuevo. ¿Entiende? Sí. ¿Son los signos de que Mía está llegando? Roland hizo un gesto de asentimiento. No quiero que vuelva a estar sola cuando sea Mía. No si puedo evitarlo. Entiendo, dijo Callahan, pero Roland, me resulta difícil creer que un recién nacido, sin importar quién o qué, pueda haber sido el padre... Silencio, ordenó Roland. Silencio. Ea. Y cuando Callahan se calló con él, como le ordenaban, añadió. Lo que piense o crea no me importa. Usted tiene que cuidar de sí mismo y yo le deseo bien. Pero si Mía o lo que sale de Mía daña a Rosalita, padre, le haré responsable de lo que le ocurra. Se lo haré pagar con mi mano buena. ¿Lo entiende? Sí, Roland. Callahan parecía a un tiempo avergonzado y tranquilo. Era una extraña combinación. Está bien. Bien, hay otra cosa que puede hacer por mí. Cuando llegue el día de los lobos, voy a necesitar 6 personas de entre las gentes en las que pueda confiar a ciegas. Me gustaría que fueran 3 de cada sexo. ¿Te importa que algunas sean padres o hijos en peligro?
No, pero no todas, y ninguna de las mujeres que pueden estar lanzando el plato. Ni Sarey, ni Thalia, ni Margaret Eisenhart, ni Rosalita. Ellas estarán en otro lugar. ¿Para qué quieres a esas 6 personas? Roland permaneció en silencio. Callahan lo miró un rato más y a continuación suspiró. Reuben Caberra, dijo. Reuben Caberra ha olvidado a su hermana ni cuánto la quería. Diane Caberra, su esposa, ¿o acaso no quieres parejas? No, una pareja te iría bien. Roland hizo girar los dedos, indicando al padre con ese gesto que continuase. Sí, le iría bien. Yo diría que Cantab de los Manis, los niños lo siguen como si fuera el flautista de Hamelin. No lo entiendo. No tienes por qué. Lo siguen, eso es lo que importa. Boki, Javier y su esposa. ¿Y qué te parece su chico, Jake? Los niños del pueblo ya lo siguen con los ojos y sospecho que bastantes chicas están enamoradas de él. No, lo necesito. ¿O es que no puedes soportar no tenerlo a la vista? Se preguntó Callahan, pero no lo dijo. Había presionado a Roland hasta donde era prudente, al menos por un día, en realidad más. ¿Y Andy? Los niños también lo adoran y él los protegería hasta la muerte. Ea. ¿De los lobos? Callahan puso cara de preocupación. En realidad él estaba pensando en los gatos monteses, en ellos y en la clase de lobos que caminan a 4 patas, en cuanto a los que procedían de tronido. No, dijo Roland. Andy no. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres a los 6 para combatir a los lobos, verdad? Andy no, repitió Roland. No era más que un presentimiento, pero sus presentimientos eran su versión del toque. Hay tiempo para pensarlo, padre, y lo pensaremos. Van a reunirse con el pueblo. Ea, hoy y todos los días durante un tiempo. Callahan sonrió de oreja a oreja. Sus amigos y yo lo llamamos Schmutzing. Es una palabra yiddish. Ea, ¿qué tribu habla esa lengua? Una desafortunada en todos los sentidos. Aquí, schmutzi se dice con mala. Es la palabra que usan para referirse a casi todo. Callahan estaba un poco sorprendido por las enormes ganas que tenía de recuperar la atención del pistolero, un poco asqueado de sí mismo también. En cualquier caso, te deseo bien. Roland hizo un gesto de asentimiento. Callahan alzó la vista hacia la rectoría, donde Rosalita ya había puesto los arreos a los caballos para atarlos a la calesa y esperaba con impaciencia a que Callahan llegase para que pudieran ir a realizar su misión divina. A medio camino de la ladera, Callahan dio media vuelta. No me disculpo por mis creencias, dijo, pero si he complicado tu misión aquí en el Cala, lo siento. Tu Jesús hombre me parece un hijo de puta en lo referente a las mujeres, afirmó Roland. ¿Estuvo casado alguna vez? A Callahan se le levantaron de repente las comisuras de los labios. No, respondió, pero su novia era una ramera. Bueno, dijo Roland, por algo se empieza. 4. Roland volvió a apoyarse en la valla. El día pedía que se pusiera en marcha, aunque quería darle ventaja a Callahan. Tenía tantas razones para hacerlo así como las había tenido para rechazar a Andy de plano. No era más que un presentimiento. Seguía allí y se estaba liando otro cigarrillo cuando Eddie bajó por la colina con la camisa ondeando tras él y las botas en una mano. «Salve, Eddie», lo saludó Roland. «Salve, jefe, te he visto hablando con Callahan. La manduca nuestra de cada día, dánosla hoy». Roland puso cara de sorpresa.
Da igual, dijo Eddie. Roland, con todas las emociones, no he tenido tiempo de contarte la historia del abuelo, y es importante. ¿Susana está despierta? Sí, se está aseando. Jake está comiendo algo con pinta de tortilla de 12 huevos. Roland hizo un gesto de asentimiento. He dado de comer a los caballos. Podemos ensillarlos mientras me cuentas la historia del viejo. No creo que tarde tanto, dijo Eddie, y así fue. Llegó el momento decisivo, la parte que el viejo le había susurrado al oído. Justo cuando llegaron al establo, Roland se volvió hacia él, olvidando los caballos. Le brillaban los ojos, sujetó a Eddie por los hombros con gran fuerza, incluso con la mermada mano derecha. «Repite eso». Eddie no se molestó. Me dijo que me acercase y lo hice. Me dijo que jamás se lo había contado a nadie, excepto a su hijo, y yo le creí. Tian y Thalia saben que estuvo allí, o que dice que estuvo, pero no saben lo que vio cuando le quitó la máscara a aquello. No creo que la roja fuera quien se la quitase. Y entonces susurró. Una vez más, Eddie le contó a Roland lo que el abuelo de Tian afirmaba haber visto. La mirada victoriosa de Roland era tan brillante que resultaba aterradora. «Caballos grises», exclamó. «Todos los caballos exactamente del mismo tono. ¿Lo entiendes ahora, Eddie? ¿Lo entiendes?» «Sí», respondió Eddie. Se le vieron los dientes al sonreír. No era una sonrisa especialmente agradable. Como le dijo la corista al empresario, «Este numerito ya me lo conozco». 5. En inglés normativo, la palabra con más acepciones es seguramente run. El Random House Unabridged Dictionary presenta 108 acepciones. La primera es avanzar con rapidez, moviendo las piernas con mayor velocidad que el caminar. Y la última, fluir un líquido. En los Kala de la medialuna de las tierras fronterizas, entre el mundo medio y tronido, la palma de múltiples acepciones se la lleva Comanla. Si la palabra estuviera en el diccionario de Random House, la primera acepción, suponiendo que estuvieran ordenadas, como suele suceder por la frecuencia de uso, tendría que ser variedad de arroz cultivada en la linde más oriental del mundo total. Sin embargo, la segunda sería relación sexual. La tercera tendría que ser orgasmo sexual. Como en la frase ¿sientes el con mala? La respuesta esperada sería sea, digo gracias, siento el con mala muy pero que muy mucho. Mojar el con mala es regar el arroz en una época de sequía. También significa masturbarse. Con mala es el inicio de alguna comida opípara y jubilosa, como un banquete familiar, no la comida en sí, sino el momento de empezar a comer. A un hombre que está perdiendo el pelo, como le ocurría a Garrett Strong en ese momento, se le está secando el con mala. El apareamiento de los animales es un con mala húmedo. Los animales castrados son con mala seco, aunque nadie sabría decir por qué. Una virgen es con mala verde, una mujer que menstrua es con mala roja. Un viejo que ya no logra templar su hierro ante la fragua, con perdón, es con mala flácido. Estar de con mala es estar de cuchicheo, un término vulgar para referirse a compartir secretos. Las connotaciones sexuales de la palabra están claras, pero ¿por qué se conoce a los arroyos rocosos del norte del pueblo con el nombre de las acequias con mala? En ese sentido, ¿por qué un tenedor a veces es con mala, pero nunca una cuchara o un cuchillo? No hay 178 aceptaciones de la palabra, pero tiene que haber 70, el doble si se añaden a las diversas variantes. Uno de los significados, que estaría seguramente entre los 10 primeros, es el que el padre Callahan definió como smoothie. La frase real sería algo así como ven a Sturgis
Akomala o Ben Abrin Akomala. El significado literal sería que la comunidad cuchichease como un todo. Durante los 5 días siguientes, Roland y su cadet intentaron continuar con el proceso que los forasteros habían iniciado en el almacén de Tok. El arranque fue difícil, como intentar encender un fuego con astillas húmedas, dijo Susana, hecha una furia tras su primera noche, pero poco a poco las gentes se fueron convenciendo, o al menos se ganaron su simpatía. Todas las noches Roland y los Dean regresaban a la rectoría del padre. Todas las tardes a última hora o por las noches, Jay regresaba al rancho Rookin B. Andy salía para unirse con él en el lugar donde el camino hacia el rancho B se bifurcaba desde el camino del este y lo acompañaba durante el resto del camino, siempre haciendo una reverencia y diciendo: «Buenas noches, So. ¿Quiere que le diga su horóscopo? A esta época del año a veces se le suele llamar cosecha del Chayou. Se encontrará con un viejo amigo. Una joven piensa en usted con cariño», etc. Jake le había vuelto a preguntar a Roland por qué estaba pasando tanto tiempo con Benny Slimman. ¿Te estás quejando?, preguntó Roland. ¿Ya no te gusta? Me gusta mucho Roland, pero si hay algo que me supone que debo estar haciendo además de saltar sobre el heno, enséñale a Acho a dar vueltas de campana a ver quién puede hacer rebotar una piedra lisa en el río más veces, creo que tendrías que decirme qué es. No hay nada más, aseguró Roland. A continuación, como si se le acabara de ocurrir, soltó: «Y duérmete ya, los niños que están creciendo necesitan dormir mucho». ¿Por qué estoy fuera? Porque me parece que tienes que estar ahí, contestó Roland. Lo único que quiero es que mantengas los ojos abiertos y me digas si ve algo que no te gusta o que no entiendes. De todos modos, nene, ¿es que no nos ves bastante durante estos días?, le preguntó Eddie. Estuvieron juntos durante esos 5 días y los días fueron largos. La novedad que suponía montar los caballos de Saí Oberholzer se esfumó de un plumazo. También las quejas por los músculos doloridos y los traseros magullados. En una de esas montas, cuando se acercaban al lugar donde Andy estaba esperando, Roland le preguntó a Susana, sin rodeos, si había pensado en el aborto como forma de resolver su problema. «Bueno», respondió ella mirándole con curiosidad desde su caballo, «no voy a decirte que la idea no se me haya pasado por la cabeza». «Prohíbetela», dijo él, «nada de abortos». «¿Por alguna razón en particular?» «El K», contestó Roland. «Caca», replicó Eddie con rapidez. Era un chiste muy viejo, pero se rieron los tres, y Roland se sintió encantado de reír con ellos. De aquella forma dejaron el tema. Roland apenas podía creerlo, pero estaba contento. El hecho de que Susana se mostrase tan poco predispuesta a hablar de Mia y de la llegada del bebé lo hizo sentirse verdaderamente agradecido. Supuso que había cosas, bastantes, con las que se sentía mejor no sabiéndolas. Aún así, jamás le había faltado valor. Roland estaba seguro de que las preguntas llegarían tarde o temprano, pero después de 5 días de hacer campaña por el pueblo como un quinteto contando a Acho, que siempre montaba con Jake, Roland empezó a enviarla hacia el minifundio de los Jaffors a mediodía para que ejercitase la mano con el lanzamiento del plato. Unos 8 días después de su larga garla en el porche de la rectoría, la que había durado hasta las 4 de la madrugada, Susana los invitó que fueran al minifundio de los Jafford para que vieran sus progresos. «Ha sido idea de Thalia», dijo. «Supongo que quiere saber si estoy aprobada». Roland sabía que solo tenía que preguntarle a Susana en persona si quería una respuesta a esa pregunta, pero sentía curiosidad. Cuando llegaron, vieron a toda la familia reunida en el porche de la parte trasera.
También estaban varios de los vecinos de Tian, Jorge Estrada y su esposa, Diego Adams en zahones y los Javier. Parecían espectadores de un entrenamiento de puntos. Zalman y Tía, los gemelos arrunados, se pusieron a un lado mientras miraban a todo el grupo con los ojos abiertos como platos. Andy también estaba presente, con el pequeño Aaron, que estaba dormido, en los brazos. Roland, si querías que todo esto se mantuviera en secreto, ¿adivinas lo que va a ocurrir?, dijo Eddie. Roland no perdió la compostura, aunque se dio cuenta de que ahora la advertencia a los vaqueros que había visto a Cy Eisenhardt lanzar el plato había sido totalmente inútil. Las gentes hablaron, así de simple, ya fuera en las tierras fronterizas o en la baronía. El cuchicheo era el rey de los deportes. Al menos, barruntó, esos besugos propagarán el rumor de que Roland es un tipo duro, con mala duro de roer, con el que no se puede tontear. Es lo que hay, dijo. Las gentes del Cala saben desde hace siglos que las hermanas de Oriza lanzan el plato. Si saben que Susana también lo lanza y que no se le da mal, puede que sea para bien. Aunque ya sabes, espero que no la cague, comentó Jake. Recibieron a Roland, Eddie y a Jake con una salutación respetuosa mientras subían el porche. Andy le dijo a Jake que había una joven que bebía los vientos por él. Jake se ruborizó y dijo que en ese momento no quería saber nada sobre esas cosas, si a Andy no le importaba. Como quiera, Jake se dio cuenta de que estaba estudiando las palabras y números impresos que se encontraban en la mitad del cuerpo de Andy como un tatuaje de acero y de que se estaba planteando una vez más si de verdad se encontraba en aquel mundo de robots y vaqueros o si todo era una especie de sueño extraordinariamente vívido. Espero que este bebé se despierte pronto, de verdad, y que llore porque conozco bastantes nanas tranquilizadoras. Cierra el pico, granuja de hojalata chirriante, dijo el abuelo fadado, y después de rogar el perdón del viejo, con su típico tono de voz complaciente y no muy suplicante, Andy se calló. Mensajero y muchas otras funciones, pensó Jake. ¿Una de tus funciones es meterse con los chicos o son solo imaginaciones mías? Susana se había metido en la casa con Thalia. Cuando salieron, Susana llevaba no una bolsa roja, sino dos. Colgaban en una de sus caderas prendidas de un par de correas entretejidas y había otra correa. Eddie la vio, que le rodeaba la cintura y sujetaba las bolsas con los nudos, como los anclajes de las pistoleras. Buena sujeción, digo gracias, señaló Diego Adams. Ha sido idea de Susana, explicó Thalia cuando Susana se sentó en su silla de ruedas. Lo llama agarradero. Eddie pensó que no lo era exactamente, pero que se parecía mucho. Sintió que una sonrisa de admiración se le dibujaba en los labios y vio un gesto similar en los de Roland y en los de Jake. Por Dios, incluso parecía que Acho sonreía. Me pregunto si sacará agua, dijo Bucky Javier. El hecho de que esa pregunta ni siquiera se formulara, pensó Eddie, solo podía de relieve la diferencia entre los pistoleros y las gentes del Cala. Eddie y sus compañeros supieron desde el primer vistazo que era la sujeción y que funcionaría. Sin embargo, Javier era un minifundista y como tal veía el mundo de una manera y de forma distinta. Nos necesitáis, pensó Eddie mirando al pequeño grupo de hombres que se encontraba de pie en el porche. Los granjeros con sus pantalones blancos sucios y Adams en zahones y botines salpicados de estiércol. Sí, señor, más que nunca. Susana avanzó con la silla hacia la parte delantera del porche y se sentó sobre los muñones, así que parecía que estaba de pie en su silla. Eddie sabía cuánto le dolía estar en esa postura, pero su rostro no reflejaba incomodidad alguna.
Mientras tanto, Roland estaba mirando hacia abajo, hacia los agarraderos que llevaba. Había 4 platos en cada uno. Eran lisos, sin ningún dibujo, platos de prácticas. Thalia se dirigió hacia el establo, aunque Roland y Eddie habían visto la manta hilvanada en cuanto llegaron. Los demás se dieron cuenta de su presencia por primera vez cuando Thalia tiró de ella. Dibujada con tiza sobre los tablones del establo estaba la silueta de un hombre o de un ser con un aspecto de hombre, con una sonrisa congelada en la cara y una supuesta capa que revoloteaba tras él. No era una obra de calidad que tenían las realizadas por los gemelos Taveri, ni de cerca, pero los que estaban en el porche reconocieron un lobo en aquello en cuanto lo vieron. Los niños mayores lanzaron un ligero gemido. Los Estrada y los Javier aplaudieron, aunque miraban con aprensión, incluso mientras lo hacían, como la gente que teme estar invocando al diablo por silbar. Andy lanzó un cumplido al dibujante. «Quien quiera que ella sea», añadió maliciosamente, y el abuelo le volvió a decirle que cerrase el pico. A continuación exclamó que los lobos que él había visto eran un poco más grandes. Su voz sonó como un chillido emocionado. «Bueno, lo he dibujado del tamaño de un hombre», se expuso Thalia. En realidad lo había dibujado del tamaño de su marido. «Si él de verdad resulta ser un blanco mayor, pues mejor que mejor. Atendedme, os lo ruego». Esto último sonó inseguro, casi como una pregunta. Roland hizo un gesto de asentimiento. «Decimos gracias». Thalia le dedicó una mirada de agradecimiento y se alejó de la silueta de la pared. A continuación miró a Susana. «Cuando usted guste, señora». Por un momento, Susana se quedó donde estaba, a unos 55 metros del establo. Tenía las manos colocadas entre los pechos, con la derecha sobre la izquierda y la cabeza agachada. Sus compañeros de K sabían exactamente lo que le estaba pasando por la cabeza. Apuntó con el ojo, lanzo con la mano, mato con el corazón. Sus propios corazones se dirigieron hacia ella, tal vez conducidos por el toque de Jake o el amor de Eddie, para animarla, para desearle bien, para compartir su inquietud. Roland miraba con ferocidad. ¿Acaso otra buena mano con el plato pondría las cosas a su favor? Tal vez no. Pero él era lo que era, y ella también, y él deseaba que dieran el blanco con toda su alma. Susana levantó la cabeza, miró la silueta pintada con tiza en la pared del establo. Todavía tenía las manos entre los pechos. Entonces lanzó un chillido, como el que había lanzado Margaret Eisenhart en el patio de Rocking Bay, y Roland sintió que se le aceleraba el pulso. En ese momento tuvo un claro y hermoso recuerdo de David, su halcón, recogiendo las alas sobre un cielo azul de estío y lanzándose sobre su presa como una piedra con ojos.